tiempo, mi querido hermano. Ahora que el hermano Jairo dice anciano, en verdad que le hallo sentido a la palabra en el aspecto primario. Cuando fui a buscar a Elicio dice que él no atendió a la seña que le hice porque me veía muy joven. Yo, bueno, gloria al Señor. Dios, gloria. Dice que parece un peladito, pero bueno, vamos a pensar que eso realmente nace de un corazón de una persona que lo estima y que es así. Hermano, les invito a que inclinemos nuestros rostros y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre Santo, te damos la gloria y la honra en esta mañana, ya tarde, Señor, con la intención, Padre, de que tú hables a nuestros corazones y nos permitas comprender la importancia del compromiso. Compromiso contigo primeramente. Y también, oh Dios, nos permitas despertar esta fortaleza en nuestras vidas, si es que la tenemos dormida. Padre, ayúdanos al final de este sermón y de este servicio, Padre, a hacer un acto de compromiso contigo. Señor, porque es lo que tú demandas de nosotros. Demanda que, así como tú nos salvaste, en agradecimiento, nosotros estemos totalmente disponibles para toda buena obra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como se ha estado anunciando desde ayer hasta el momento, el título del sermón esta mañana es el compromiso. Y esto va de la mano, hermano, con dos objetivos. En primer lugar, hermano, es que nosotros comprendamos la importancia de esta palabra. Esta palabra es una palabra que usamos en el castellano, ¿verdad? Pero que es muy importante como fortaleza de carácter. Nosotros los cristianos debemos caracterizarnos, y digo debemos, porque creo que todos adolecemos en alguna manera de esta fortaleza. Debemos precisamente caracterizarnos por ser personas de compromiso. Y en segundo lugar, hermano, si es que esa fortaleza la tuvimos anteriormente y ha estado dormida, bueno, tiempo que despierta. Porque el compromiso no puede estar de vacación, tiene que estar de manera, mientras tengamos vida, el compromiso debe estar vivo, debe estar despierto. Y para desarrollar este tema, hermanos, bueno, vamos a estar hablando de el compromiso como un acto mediante concesión, un acuerdo, perdón, mediante concesión, y vamos a ver en la Biblia qué tipo de compromisos nos están prohibidos y los ejemplos que hay en la Biblia. De hecho, mientras estuvimos leyendo la palabra de Dios, en este servicio hemos visto algunas cosas, hemos visto algunas alianzas, estuvieron algunos personajes bíblicos y que no les resultó, precisamente porque el compromiso fue inadecuado, con personas que no debían. Entonces, en primer lugar, mis estimados hermanos, como dije, el compromiso es un acuerdo mediante concesión. Vamos a hacer una definición de lo que es compromiso o comprometerse o comprometer. Esta palabra, compromiso, comprometerse, comprometido, etcétera, todas las conjugaciones de este verbo, porque es un verbo, una palabra que indica acción.
Todos estos vocablos son susceptibles a 4 sentidos o a 4 acepciones muy distintas. ¿Y cuáles son? Bueno, a pesar de su etimología, vamos a ver que hay un sentido forense, hay un sentido ético, hay un sentido psicológico y hay un sentido espiritual. Así que cuando lleguemos aquí al sentido psicológico, voy a necesitar el aval de nuestra hermana Alba, que ella es, ¿cómo se llama? Enfermera, enfocada a psiquiatría y demás, y a psicología también. Yo creo que todos de locos tenemos un poco, como dice el dicho, y vamos a ver qué tanto entra este aspecto psicológico en nuestro compromiso, hermano. Hermano, se lo digo por adelantado, hermano, y creo que es algo al cual todos tenemos que hacer un mea culpa al final de todos hemos dejado de tener compromiso por asuntos de tipo emocional o sentimental. Y debemos saber que las emociones nos traicionan a cada rato. Son nuestros peores enemigos. Y ahí nos tenemos que incluir todos. Cuando hablamos de compromiso o de comprometerse en sentido forense, y queremos decir primeramente que cuando hablamos de forense, hablamos de un aspecto investigativo, científico para determinar con la causa de algo. El compromiso significa la terminación de un conflicto por medio de un acuerdo, lo cual se hace de 3 maneras: por acuerdo mutuo entre las partes, por medio de un mediador y sometiéndose ambas partes ante un tribunal a un árbitro elegido por ellos mismos. Estamos aquí en que cuando las personas tienen algún tipo de litigio, problema, el sentido forense del compromiso que deben obtener al final del proceso es que se debe investigar el asunto. Las 2 partes tienen que estar de acuerdo con la causa del conflicto y posteriormente hacer las paces, ya sea mutuo acuerdo, por un intercesor o mediador o por un juez. Y creo que nosotros vamos a estar de acuerdo en este sentido cuando veamos los textos bíblicos que vamos a revisar. En el sentido ético, cuando hablamos de la ética o del sentido ético, nos referimos precisamente a las normas establecidas para ejecutar algo. Es decir, yo me voy a comprometer a algo que ya está establecido por ley. Entonces, en el sentido ético, la persona misma necesita hallar un compromiso en los casos en que las exigencias de la ley chocan con las demandas legítimas de los derechos de esta persona. Por ejemplo, miren, ahora nosotros teníamos, aunque en Panamá no ha llegado eso, en muchos de los países de Latinoamérica no ha llegado eso, pero en Latinoamérica tenemos libertad de culto y tenemos libertad de expresar nuestras opiniones. Bueno, va a llegar un momento en que el sentido ético, legal de la norma va a prohibir que tú manifiestes lo que piensas. Es más, te va a prohibir que tú digas una verdad inalienable como que existen 2 sexos, que no existen géneros, que nadie puede decir que es sexo fluido, etc. O sea, va a llegar un momento en que la ética legislativa, legal, te va a poner en un 3 y 2, y ven acá, si lo que la ley dice eso, oye, yo tengo el compromiso de tener que apoyarlo. Y ahí es donde vienen todas estas situaciones que hay ahora, que hay gente que es provida, que no cree, que no está de acuerdo con el aborto, va y empieza a manifestarse en frente de una clínica abortiva, y resulta ser que sale de la nada un pelotón de policías y te apalea. Tú estás en contra de una norma ética que ya se aprobó y que es bueno que las mujeres se puedan matar a los bebés que tengan dentro de su vida.
Entonces, ahí, como dije anteriormente, la persona va a tener que llegar a un acuerdo. Lo mismo en lo religioso. Cuando la política o la ideología se ha metido en los conceptos religiosos para dejar de creer o no alguna cosa. Y yo creo que para nosotros nada de esto es extraño. O sí es extraño, no es extraño. Ahora, por ejemplo, yo en el caso mío, hermano, yo me veo entre la espalda y la pared como profesor de ciencias naturales. Yo tengo que hablar de sexo, yo tengo que hablar de órganos sexuales, tengo que hablar de hormonas sexuales, y los niñitos que se saben todas las leyes ya. Dicen, profesor, se dice género. Y yo muchas veces me arriesgo, digo, vaya a decir género en su casa. Aquí en ciencias naturales se dice sexo y se acabó. Pero hermano, me la estoy jugando. Porque si ellos me acusan ante las autoridades, van y no solamente me despiden, me meten preso. ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo que estar a favor del compromiso ético respecto a estas cosas que se están dando ahora. En el sentido psicológico, eso es lo que a lo mejor muchas veces nosotros estamos ahí en esa batalla. En el sentido psicológico, compromiso es la solución que la persona tiene que dar a un conflicto ante las exigencias ideales o espirituales y la fuerza moral del propio individuo, teniendo en cuenta que nadie está obligado a hacer algo o a dejar de hacer algo más allá de su fuerza. Entonces, en el sentido psicológico, hermanos, hay asuntos como dice esta definición, de tipo legal y de tipo ideal. Y hablamos de tipo ideal cuando ponemos lo que sentimos nosotros respecto a eso. Entonces la persona, en el sentido psicológico, tiene que decidir si va a entrar en acuerdo con algo, teniendo un sentimiento a favor o en contra. Por eso sí les digo, hermanos, esto es algo que suena bonito, pero cuando ponemos nuestros sentimientos en algo, casi la mayor parte del tiempo nos equivocamos. Casi, no digo que todas las veces, pero casi sí. Y por último, el sentido espiritual. El compromiso es lo que se quiere plasmar aquí. Es decir, entregarse con todo empeño al triunfo de una causa por la que merece la pena vivir y dar la vida. ¿Y cuál es la causa, hermanos, por la que se merece vivir y aún dejar de vivir? La causa del Evangelio, la causa de Cristo, la causa bíblica. Entonces, hermanos, habiendo visto todas estas cuatro acepciones, estos cuatro sentidos, vamos entonces a ver lo que la Biblia nos dice precisamente como ejemplos en donde Dios permitió que sucediera para amonestar y enseñar algo a los protagonistas. En primer lugar, nosotros tenemos compromisos o acuerdos mediante concesión que son prohibidos. ¿Prohibidos con quién o con qué? Prohibidos con los impíos. Prohibidos con la maldad. Nosotros no debemos comprometernos con la maldad. Prohibidos con los incrédulos. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros no podemos estarle predicando el evangelio y tener concesiones con una persona que no está creyendo el mensaje que le predica. Es decir, ser tolerante porque lo que pasa es que te quiero tener cerquita y por lo tanto no te lastimo, no. Y que con los incrédulos, la misma Biblia nos dice que no podemos tener ningún tipo de
compromiso o de acuerdo. ¿Con quiénes está prohibido también tener compromiso? Con los falsos maestros, con los que enseñan mentiras, ya sean individualmente personas o grupos. Y es prohibido tener acuerdos con las tinieblas espirituales. Y vamos a ver cada uno de estos casos según la Biblia. Prohibido con los impíos. En el Salmo, capítulo 1, versículo 1 que lo leímos, y que es un texto que muchos no sabemos de memoria. Este es el Salmo que dice, hace una comparación entre el justo y los pecadores. Y dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se hace una comparación entre el justo y el impío. El pío y el impío. Quiero que sepan, hermano, que la palabra pío es una palabra latina que significa precisamente justo. No crean que solamente es un nombre o un título, no. Pío. Así que no es pío pío del restaurante que vende comida de pollo, ¿no? Pío, de piedad. Entonces, ¿quiénes son los impíos según el Salmo 1? ¿El varón que no anduvo en consejo de malos? No, es precisamente el malo en el cual él no debe caminar en ese camino. O sea, es el malo. No es el que no estuvo en camino de pecadores, no. Es el pecador que está en ese camino. No es impío el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, no. Precisamente el impío es el escarnecedor, el que hace escarnio, el que hace burla. Entonces, no podemos, hermanos, y la Biblia nos lo prohíbe, porque miren cómo lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no podemos comprometernos con los impíos? Porque no vamos a recibir ninguno de los beneficios que Dios da por obedecerle. Y vamos a sufrir los castigos que la Biblia promete a aquel que no busca a Dios. Como dice el versículo 4, mas si los malos, los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán los malos en el juicio. Ay, santo Dios. Algo escatológico. Ni en la congregación de los justos se levantarán. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No es que se va a apellidar Pérez, es que va a sucumbir, va a sufrir. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes no debemos tener ningún tipo de acuerdo, compromiso con la maldad ni con los impíos, porque la Biblia no lo prohíbe y nos dice las consecuencias de él. Nada más por contraste, debemos tener compromiso con los justos. Con la maldad. Se nos está prohibiendo tener compromiso con la maldad. ¿Qué dice Romanos 12:9? Romanos 12, capítulo 9, dice lo siguiente. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Este versículo 9 nos dice que no finjamos. Es decir, fingir muchas veces es una característica propia de nuestro deteriorado carácter, que fingimos. Pero el compromiso que nos está prohibido es con lo malo. Dice aborrecer. O sea, si vas a odiar algo, que sea lo malo. Sin embargo, nos dice
Por contraste, que sigamos ¿qué? Lo bueno. Hermanos, la maldad es un espectro amplio que hay en esta realidad en la que vivimos. Pero de manera sencilla y breve, este versículo 9 nos dice aborrecer lo malo. Ódialo, que te produzca náusea, que te produzca algo detestable. Así como a Dios aborrece lo malo. Si el compromiso es con Dios, entonces no debemos tener ningún acuerdo ni inclinación. Y si lo tenemos, hermano, decirle al Señor que nos ayude, porque lo que nosotros queremos es obedecerle a Él. Prohibido con los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, miren lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Interesante. Versículo 14 empieza diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está utilizando la figura del ganado que araba, que se le ponían las dos piezas de madera para que ellos juntos, de manera sincronizada, jalando con la misma fuerza, pudiesen arar la tierra. Si uno de los dos animales, de los bueyes, lo que normalmente se utilizaban para este fin, era diferente al otro, el arado no funcionaba. O iba a terminar cargando la mayor parte del trabajo uno de ellos y no los dos. Nosotros no debemos tener ningún tipo de compromiso con incrédulos, porque la Biblia nos dice en este pasaje, en el versículo 17, por ejemplo, que salgamos de ellos y que no toquemos lo inmundo. Miren, para el Señor, para nuestro Dios. Eso le está diciendo la Biblia. El que no cree es inmundo. Y yo le voy a aconsejar que posteriormente busque un diccionario la palabra inmundicia y usted se va a encontrar con un sinónimo. Y el sinónimo va a ser estiércol, caca, pupú, etc. No voy a decir las otras porque ya las otras las sabemos y son fuertes las expresiones. Es decir, nos está diciendo que aquella persona que se resiste a creer en el Señor, con el cual nosotros no debemos tener ningún tipo de compromiso, es como un pedazo de estrella que atrae moscas, que huele mal, que es detestable, que Dios la desechó. Y la comparación que hace el apóstol Pablo es justicia con injusticia. ¿Qué tiene de compromiso de acuerdo? Nada. La luz con la tiniebla. ¿Qué tiene de acuerdo? Nada. Cristo y el diablo, Belial. ¿Qué tiene de acuerdo? Nada. El templo de Dios, del Dios vivo, y el templo de los ídolos. ¿Qué tiene de acuerdo? Nada. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener compromiso con los incrédulos. Solamente para compartirles el evangelio, hermano. Solamente para buscar su arrepentimiento. Pero hasta ahí.
¿O qué otra nos dice la palabra de Dios? Que no debemos tener compromiso, que está prohibido el compromiso con los falsos maestros. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10. Aquí en la epístola a los Gálatas, donde se habla acerca de, en parte se habla acerca de la justificación por la fe, y también se habla de la pureza del evangelio. Dice en el versículo 8 hasta el versículo 10 del capítulo 1. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí esta palabra anatema posiblemente no tiene ningún significado para nosotros en la actualidad, pero es sinónimo de maldito, execrado. Si alguien, ya sean predicadores de la palabra, o suelen tener alguna secta siempre, ángeles que se les aparecen, ¿verdad? Os anuncia un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y el 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo vuelve y reafirma, machaca el tema de que si alguien llega a nuestra casa o nos encontramos en la calle y nos predica algo que no sea la ortodoxia de la Biblia, cuidado, estamos lidiando con gente maldita. No debemos tener acuerdos ni compromisos con ellos. Y que no, queremos compartir el evangelio. Venga el jueves, no, hermano, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, nunca. Si sabemos que no comparten el evangelio correctamente, ¿para qué lo vamos a recibir? ¿Para qué lo vamos a recibir? Si lo que Pablo está diciendo es que esas personas están malditas. De hecho, a los que Pablo se refería en su tiempo, obviamente no son a los malos maestros de ahora, son a los malos maestros de su época. ¿Quiénes eran? Los que negaban la divinidad de Cristo, los que decían que Cristo no había venido en carne, sino que era un espíritu, un fantasma, cual Gasparín deambulando y traspasando las paredes por ahí, que decía: esos no los reciban, porque están malditos, están anatema. En la actualidad, no nos comprometamos a recibir en nuestra casa a nadie que le predique falsedades, porque nos va a llevar a su propia maldición. Y segunda de Juan, versículos del 7 al 11, el evangelio, la segunda carta de San Juan es una carta breve, no tiene, realmente es un capítulo, y en los versículos 7 al 11 dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El cristianismo ortodoxo histórico de toda la vida dice que Jesucristo ha venido en carne. Y como decía el hermano Reinaldo en su clase hoy, el Señor tiene una naturaleza, ¿verdad? Dos, no tiene una. Dos, verdadero hombre y verdadero Dios. El que dice que no ha venido en carne está negando esa parte humana que la doctrina cristiana ha estado desde siempre. Y sigo: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, en lo que él está planteando en este momento, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es duro. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y que por educación no sea maleducado, hermano. Porque el que le dice bienvenido participa en sus propias malas obras.
Esto está duro, ¿verdad? Difícil de tragar. Pero es la verdad de la palabra del Señor. Hoy vamos a recibir testigos de Jehová, mormones, munis, de todo, y que van a querer estudiar la Biblia, dicen ellos. Y lo que van a es a extraviarte y hacerte partícipe de sus malas obras. ¿Por qué? Porque es una mala obra engañar a los demás en cuanto a la doctrina de Dios. No debemos tener compromiso con Dios. Y por último, en cuanto a lo que la Biblia prohíbe en compromiso con las tinieblas espirituales. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En este capítulo 5, el apóstol Pablo habla de que debemos andar como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. El que es hijo de luz, anda en luz y sigue a Cristo. El que no es hijo de luz, anda en tinieblas. ¿Y a quién creen que va a seguir? A Satanás. Así mismo, oiga, qué conclusión más atinada. A esta niña hay que meterla en un instituto infantil de teología, si es que existe. Se funda. Se funda con ella. Así es. Hermanos, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de Lot. Hermanos, ¿ustedes creen, nada más por preguntar, ¿ustedes creen que Lot tuvo algún compromiso raro? ¿O malo? ¿O bueno? Bueno, acuérdense que él cuando se separó con Abraham, ¿dónde se fue a vivir? Y cerca, vivía después dentro de la ciudad. Pero pues está bien, vamos ahí. O sea que él tuvo un desliz ahí. Sansón, llegó a tener algún mal ejemplo de compromiso. Claro que sí, Sansón creo que es el ejemplo más claro de lo que es comprometerse con el mal y terminar aceptando que él jamás debió haber cometido ese error. Salomón, les pregunto, también Salomón, el hombre que tenía toda la sabiduría, se volvió veleidoso con las mieles de las mujeres que tenía y quedó ofreciendo incienso a todos los dioses de ella. Creemos que después se chispoteó, ¿no? Asa, ¿le suena ese nombre? Bueno, Asa es un rey de Judá. Josafat, otro rey de Judá. Y vamos a ver esos ejemplos de la Biblia. Bueno, en Génesis capítulo 13, versículos 2 y 13. Génesis 3, versículos 12 y 13. Miren lo que dice. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y miren lo que termina diciendo el versículo 13, para que fuesen nada más, tengamos la idea de cómo eran los habitantes de esas ciudades de la llanura. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, una cosa es ser malo y otra cosa es ser malo en gran manera. Los sodomitas y los de la ciudad contigua, Gomorra, eran gente pervertida, hermano. Y ahí es donde tenemos hoy un término que se llama sodomismo, que es aquella práctica sexual entre varones, ¿verdad? Hermano, yo no le voy a preguntar mucho porque no vayan a pensar que el hermano practica eso, sino para que dé aval. Sí, exacto. No. Así que no me malinterpreten. Capítulo 19, del 1 al 29. Vamos a leerlo. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis,
y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quiero hacer un paréntesis. Aquí la palabra conocer es un eufemismo. Y les explico, es un atenuante. Es una palabra suave para no poner la que debieron poner, que era para que los violemos. Para que tener cuchicuchi con los ángeles. Pues. Seguimos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Miren, hermano, que si hubiese sido nada más que queremos conocer para ver quiénes son, no se hubiese puesto en la puerta así. Salía y no, que no hagan eso. O sea, no tiene sentido. Lo que vamos a ver es que Lot los estaba tratando de evitar que cometieran una bajeza. Pero seguimos leyendo. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Que aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Resulta ser, hermanos, que ahí es donde quiero que veamos el aspecto del compromiso. El hecho de que Lot viviera en Sodoma indicaba que tenía que adecuarse a las leyes de Sodoma. Él era ciudadano de Sodoma, por lo tanto tenía que acatar las leyes de Sodoma. Por eso ellos dicen, ¿acaso este ahora es el juez que va a venir a cambiar las reglas aquí? Si a todo el que llega de visita lo violamos. Ok, continuamos. Ajá. Entonces los varones alargaron la mano, perdón, dice, ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa le dieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Lo que decíamos cuando hablamos del Salmo 1, no debemos tener ningún tipo de compromiso porque nos cae la teja después de lo que desobedecen a Dios. Si Lot no salía de Sodoma, le iba a llover fuego del cielo al igual que los sodomitas. Por lo tanto le digo, entienda de aquí, sal. Y en 13, porque vamos a tener que destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo, no,
Yo os ruego, señores míos, he aquí que ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no puedo escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de esa. ¿A dónde era hasta el 29? Ajá. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la ciudad, toda la tierra de aquella llanura, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, que en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot se había separado de su tío, tuvieron un pleito los pastores. Mire, para que no tengamos más pleitos, yo cojo por mi lado, tú coges por el tuyo. Lot cogió para la llanura, porque la Biblia dice que era la parte más fértil. Y Abraham se fue por otro lado. Pero como el acuerdo de Abraham era con Dios, a Abraham le fue bien. El acuerdo de Lot no fue con Dios. A Lot casi le termina yendo mal. ¿Y por qué se salvó? Por la misericordia que Dios le tuvo a Abraham. Miren que ni siquiera fue por Lot. Si hubiese quedado con Abraham, hubiese sido beneficiado de los beneficios, y va a la redundancia, de estar con su tío Abraham, el padre de la fe de todos nosotros. Con Sansón. Hermanos, voy a solamente a mencionar algunos para ir culminando. Creo que la enseñanza ha quedado clara. Pero vamos a ver el ejemplo de Asa. De Asa, el rey Asa. Segunda de Crónicas 16, del 1 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, del 1 al 9. Miren lo que dice. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra la ciudad de Israel. Y conquistaron las ciudades, conquistaron Gijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey
de Siria ha escapado de tus manos. Dice, los etíopes, están metiendo gente que no tenía que ver en el baile, pero para que vean cómo es el asunto. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Compromiso con Dios. Localmente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y les digo algo, uno de los que tuvo guerra contra Asa fue el mismo Ben-Hadad, posteriormente. Ok, tenía a un enemigo que era Baasa. De hecho, los del reino de Israel con los del reino de Judá eran parientes. Pero ¿qué había ocurrido? Los del reino de Israel se habían apartado de Dios, no queriendo que sus tribus siguieran a David, al linaje de David, y que fueran a Jerusalén a adorar. Ellos inventaron su propia religión. Empezaron a crear ídolos, templos, y hacían desastres como los otros pueblos que no creían en Jehová. Baasa tenía pleito con Asa, y pareciera como que tenían algo de similitud, o no. Pero Asa le tenía miedo a Baasa. Y en vez de apoyarse en Dios, se buscó a un rey, un tercer rey, que no era israelita, no era hebreo, sino era sirio, y lo buscó para aliarse. Es más, lo compró, le dijo, te doy de los tesoros de la casa real y de la casa de Dios, para que tú rompas tu alianza con él y me lo ataques. Dice que Ben-Hadad accedió. Pero ¿cómo le salió el tiro posteriormente? El tiro le salió para atrás, porque no dejó de tener guerras, ya sea con Baasa, con Ben-Hadad y con todo lo que tuvo durante su vida. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Hablar los otros ejemplos como Salomón, Asa, Josafat y demás, sería precisamente redundar en lo mismo. Sabemos que Salomón, porque se dejó confabular por sus muchas mujeres, empezó a prender incienso a los dioses de él. Él se había casado con la hija del rey de Egipto, con la hija de Faraón, pero también se casó con cuanta princesa había, que eran pueblos que habían sucumbido ante el poder del reino de Salomón. O sea, no eran alianzas simplemente, sino que, bueno, ya eran vasallos. Y me imagino que eran mujeres bonitas, que venga para acá, las puedo tener, las tengo. Pero Salomón quedó de conquistador de tierra a ser conquistado por la creencia de su mujer, porque no estaba comprometido con Dios. Igual le pasó a Josafat. Josafat fue un rey bueno, pero miren cuál fue el error de Josafat. El error de Josafat fue hacer alianza con Acab. Y Acab era otro rey, fue posterior a Baasa. Pero Acab era un rey que la Biblia lo retrata como un hombre que se había vendido al mal. Que no había hombre más malo que él en la época. Y además de que tenía a su famosísima esposa, muy buena por cierto, ¿eh? Jezabel. Jezabel era la que lo manipulaba. A Josafat se le ocurre la grandiosa idea de visitar a su pariente y acceder a la invitación de ir en guerra contra otro rey. ¿Y qué le pasó? Bueno, quiero que sepan que esa guerra la terminó perdiendo Acab. Acab murió y por casi se pegan a Josafat. Por casi. Pero Dios también le dijo que por eso le iba a costar.
Entonces, hermanos, compromiso es una palabra que nosotros hemos visto todas las acepciones. Hemos visto que nos está prohibido con algunas cosas y hemos visto ejemplos de líderes, de hombres que iniciaron creyendo en Dios, pero terminaron dejando ese compromiso de creer en el Señor, pagando las consecuencias. Hermanos, la falta de compromiso con Dios está relacionada con compromiso con el mal, con Satanás y con todo lo relacionado a él. Y el compromiso es una actitud que si se la dedicamos a Dios, resultará en beneficio para la obra de Dios y en satisfacción personal por obedecerlo. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y esperemos que tanto a mí como a ustedes estas palabras calen en nuestros corazones y nos ayuden a seguir adelante en este camino. Señor le bendiga.